And then we'll get underway. Thanks, everyone. Good afternoon, everyone, and welcome to today's Buenas tardes a todos y bienvenidos a la sesión de información para las personas que están participando en el Fondo de Equidad Salarial. Me llamo Juliet Banks y soy la gerente de comunicaciones en la división de aprendizaje para los educadores de infancia temprano y también conocida como OCE. Y hoy vamos a compartir información acerca de la política de supervisión y requisitos de informe de este Fondo de Equidad Salarial. Antes de entrar en la reunión, bueno, queremos tomar un par de minutos para atender algunos detalles y ver algunas características de Zoom. Por favor, noten que la sesión de hoy se va a grabar. La grabación se va a compartir con los proveedores de servicios en los próximos días. Así que podemos empezar. Bien, entonces, como ya seguramente están familiarizados en las sesiones previas, estamos utilizando Webinar Zoom para llevar a cabo esta sesión y como estamos en modo webinar, todos automáticamente están en silencio y el video está apagado. Usualmente, bueno, hay algunas otras características para participar. Y bueno, primero están los canales de idioma que puedes encontrar al ver este icono como globo en la parte de abajo de tu pantalla y que está ahí con color amarillo naranja. Y bueno, esta sesión vamos a tener en inglés, español y amárico, así que pueden seleccionar. Pueden darle clic al icono y seleccionar el idioma que deseen. Si estás en la llamada, de todos modos, por favor, selecciona tu canal en inglés. Y ahora les invito a los moderadores de español y amárico para que den las indicaciones que quieran asistir esta sesión en esos idiomas. Buenos días. Hoy estamos ofreciendo interpretación al español. Si usted necesita escuchar esta sesión en español y está en una computadora, deberá seleccionar el idioma. El canal de idioma. Aparecerá un icono parecido a un globo terráqueo en la parte inferior de su pantalla. Debe seleccionarlo y después debe seleccionar español. También si está usted en una tablet o en un smartphone, debe seleccionar los 3 puntos en la parte inferior derecha de la pantalla de Zoom, luego en interpretación de idiomas y después en español. Si no selecciona el idioma, no podrá escuchar al intérprete durante la sesión. Puede seleccionar la opción silenciar el idioma original si no desea escuchar el inglés al fondo. Estas instrucciones las dejaré en el cuadro de chat. ጤና ይስጥልኝ እንደምን ዋላችሁ። ይሄንን ስብሰባ በአማርኛ ትርጉም መከታተል ለምትፈልጉ ከስክሪኑ በታች ግሎብ የምታለውን ቢጫ ብርቱካንማዋን መርጣችሁ በትርጉሙን በአማርኛ መከታተል ትችላላችሁ። አገባቡ በስልክም በታብሌትም በኮምፒውተርም ላይ ተመሳሳይ ነው። መልካም ቀን። Thank you. We'll now walk through a Gracias. Ahora vamos a ver algunas otras características de Zoom. Entonces vamos a utilizar el metrímetro que está en la cajita azul del chat para seleccionar ahí todas las links para que puedan usar como referencia. También en esta diapositiva vemos el botón de abandonar la reunión que está en morado. Si quieren irse, simplemente denle clic a ese botón. Y luego tenemos la función de Q y A. Preguntas y respuestas. Si tienen preguntas en esta sesión, por favor, háganlas por medio de esta función y vamos a ir en más detalles cómo fue que funciona esto de preguntas y respuestas. Entonces, aquí es cómo se va a ver en tu pantalla esto de Q y A. Para presentar una pregunta, bueno, aquí lo ponemos en este cuajito que se ve en rojo y vamos a hacer lo mejor que podamos para responder las sesiones del día de hoy. Y si tienen preguntas que no se pueden responder en la sesión, por favor, manden un correo a osi.de@ds.com. Y luego, bueno, quiero resaltar que tenemos
unas diapositivas traducidas, además de nuestro canal de idiomas. Y bueno, pusimos este link al principio de la llamada. Sí, los pusimos en el chat de nuevo para que las tengan y puedan acceder a estas diapositivas traducidas. Y aquí esto también se puede encontrar en la sección de adjuntos en el portal del OSI. Y bueno, también lo vamos a poner en el chat. Así que si buscan las diapositivas traducidas del día de hoy, por favor busquen el chat. Ahí están los links. En la siguiente diapositiva, le queremos presentar a los oradores de hoy. Hoy van a escuchar de Anna Matthews, director de Política e Investigación de Aprendizaje Temprano, y Ángela Spinella, que es la gerente de programa del Fondo de Equidad Salarial para Educadores de la Primera Infancia. Y bueno, antes de entregarle la llamada a Hannah y Angela, quiero hacer algunas notas importantes. Si vamos a la siguiente diapositiva, vamos a empezar el día de hoy, la sesión de hoy, con un repaso general del año fiscal 2024 de la política de supervisión. Esta política de supervisión aplica a todos los proveedores de atención infantil que participan en este fondo. Y luego vamos a ver cómo presentar la documentación de supervisión. Las preguntas que vamos a revisar es para los proveedores de servicios que participan en el fondo de equidad salarial, pero que tampoco participan en el programa de subsidio. ¿Ok? Entonces, bueno, este monitoreo lo vamos a hacer hoy y es para los proveedores que no participan en el programa de subsidio. La mayoría de los proveedores de servicios que participan en el programa de subsidio que están en el Fondo de Equidad Salarial para Educadores de la Primera Infancia. Bueno, vamos a ver aquí lo que se requiere para que cumplan ambos programas para el verano, el otoño, y vamos a recibir más información para hacer esto más adelante este verano. O se va a tener proveedores de subsidio que terminan este proceso y también el Fondo de Equidad al mismo tiempo, y tanto como están presentando informaciones, bueno, algunas cosas se juntan. Y bueno, vamos a hacer aquí un par de notas importantes. Primero, algunos proveedores subsidiados van a ser monitoreados antes del otoño porque OCE ha recibido algunos reportes de potencialmente algunos no cumplimientos. Los proveedores que van a ser monitoreados en respuesta a estos reportes de no cumplimiento van a recibir una notificación de OCE con las indicaciones para poder hacer este proceso de monitoreo. Luego hay un pequeño número de proveedores que operan algunas instalaciones que participan en este programa de subsidio y algunas que no participan en el programa de subsidio. Los proveedores de atención infantil van a tener, bueno, son una mezcla de instalaciones con subsidio y otras sin, y vamos a completar este proceso y vamos a dar todos los detalles el día de hoy para las instalaciones que no participan en este programa de subsidio. Sé que, bueno, es mucha información, y así que vamos a estar repasando esto y luego vamos a tener tiempo para las preguntas y respuestas antes de cerrar esta tarde. Y bueno, dicho eso, al haber revisado nuestra agenda, le entrego la llamada a Hannah. Muchas gracias, Hannah. Julia, y bueno, qué gusto estar en la llamada con ustedes el día de hoy. Gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a comenzar con un repaso de la supervisión del año fiscal 2024 para este fondo. Vamos a poner en el chat un link con la política que les va a dar mucha más explicación acerca de cuáles son qué es lo que viene. Y como Julia dijo, con toda libertad, háganos preguntas a lo largo de la pregunta en esta función de preguntas y respuestas y vamos a tratar de responderlas todas. La siguiente. Entonces, cada trimestre se supervisan las instalaciones de desarrollo infantil participantes. Como saben, comenzamos en el año fiscal 2024 distribuyendo estos fondos directamente a las instalaciones de desarrollo infantil para incrementar las compensaciones para los educadores de educación temprana. Por esta fórmula que llamamos, bueno, la fórmula para encontrar cuánto es lo que se tiene que pagar. Y ya sabemos que todas las personas que están participando en el fondo, bueno, los procesos para presentar la documentación que se requiere para este monitoreo que vamos a repasar el día de hoy, es para los proveedores de atención infantil que no participan en el programa de subsidio. La política de monitoreo que vamos a repasar va a aplicar a todos los proveedores de atención que participan
en el fondo de equidad salarial. En otras palabras, vamos a estar monitoreando a todos los proveedores a través de la misma política de cuándo se presenta la información y cómo se hace, y eso va a variar dependiendo si es un proveedor con subsidio o no. Cada trimestre, las instalaciones que participan se van a ser monitoreadas para el cumplimiento con un requerimiento mínimo de salario y otros requerimientos que han sido establecidos en el Fondo de Equidad Salarial, en el acuerdo de este fondo. Y es importante saber aquí que los proveedores que tienen estas exenciones para cumplir con estos salarios mínimos van a ser monitoreados por el cumplimiento de todos los requerimientos del programa y de las excepciones, pero no tienen que cumplir estos salarios mínimos que establece OSI. OSI va a monitorear los salarios y las credenciales de los docentes principales y auxiliares y también los cuidadores asociados en el hogar o empleados que están participando al menos una vez al año mediante la revisión de la nómina o los documentos relacionados y los registros del personal que proporcionan evidencia de los sueldos o salarios pagados a esos educadores. La siguiente, por favor. El cronograma de supervisión depende de cuándo el proveedor ingresó al programa. Entonces, pues, lo más temprano que el proveedor va a ser monitoreado va a ser el siguiente trimestre de recibir su primer fondo para sus pagos. Y bueno, OSI va a informar cuándo es que van a empezar estos monitoreos. Cada proveedor entonces va a tener 30 días a partir de su notificación para presentar la documentación requerida a la OSI. Siguiente. Todos los proveedores participantes deberán enviar documentación de respaldo correspondiente al periodo que se está supervisando. En esta diapositiva pueden ver esta tabla que especifica los marcos temporales de cuando la documentación debe ser presentada relativa a cada trimestre. Quiero anotar aquí que, bueno, el primer trimestre del año fiscal 2024 fue el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2023. Debido a que hay proveedores que no fueron requeridos para incrementar los salarios hasta después de haber recibido su primer cantidad recibida, los proveedores que recibieron su fondo en trimestre 1 van a estar solicitados que empiecen a aplicar estos diferenciales en el siguiente trimestre. Entonces, los que recibieron el primer trimestre, se va a hacer monitoreo empezando en enero 1 del 2024. Tengo que anotar aquí que los proveedores siguen siendo requeridos a presentar su documentación de los salarios pagados en el trimestre que ingresaron en el programa. Sin embargo, se no va a supervisar este cumplimiento de estos salarios mínimos antes de haber recibido sus fondos. Esto significa que si ustedes participaron en el trimestre 1, van a brindar la documentación a OSE de los salarios que se pagaron entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre. Sin embargo, esos salarios no van a ser monitoreados para cumplir estos requerimientos de salario mínimo y luego van a poder seguir proveyendo información de sus nóminas cada trimestre después de este primer pago trimestral y entonces ya estaremos monitoreando el cumplimiento de estos salarios mínimos. Vamos a hablar un poco más de cómo se ve esta documentación en la siguiente diapositiva. Todos los proveedores tienen requisito de presentar esta información que se ve aquí en la diapositiva para cumplir en los reportes de este Fondo de Equidad Salarial. Estos documentos incluyen sueldos o salarios del personal, carta de oferta o de contratación o el contrato del personal que estén firmados con fecha y que incluyen información salarial importante. Todos los proveedores también deben presentar evidencia de los sueldos o salarios que se están pagando al personal. Esto puede incluir documentos del sistema de nóminas, puede incluir los cheques cancelados a los empleados, documentos de impuestos sobre la nómina, recibos de sueldo, servicios de pago electrónico, documentación, documentos bancarios que muestran los registros de las transacciones de la nómina.
entendemos que, bueno, hay una serie de prácticas diferentes y, bueno, vamos a trabajar con ustedes para asegurarnos de tener los documentos que tengan con respecto a los que ustedes pagaron para poder monitorear el cumplimiento. La siguiente. La documentación tiene que, como mencioné, tiene que tener una serie de formas y esta tiene que presentarse a OCE para todos los maestros, maestros auxiliares y cuidadores asociados en el hogar que sean empleados por el proveedor durante el periodo que se está revisando. La documentación es obligatoria para el personal que estaba empleado en cualquier tipo elegible durante cualquier parte del periodo supervisado, independientemente de que estén incluidos en las declaraciones de subsidio trimestral del proveedor. Así que a partir del momento en que el individuo haya sido empleado en tu instalación, vamos a estar monitoreando durante el trimestre correspondiente el cumplimiento con los salarios mínimos. Y quiero notar aquí que los proveedores de hogares y de hogares expandidos que trabajan por cuenta propia no necesitan proporcionar documentación de sus propios sueldos o salarios. Pero los que estos proveedores de hogares y hogares extendidos sí necesitan mostrar la documentación para cualquier empleado elegible que incluya los cuidadores asociados en el hogar. Siguiente. Ahora, además de presentar información respecto a los archivos de pagos, hay requisitos no fiscales que también se van a estar monitoreando para todos los proveedores participantes. La primera es participación en las observaciones. Todos los proveedores que participan se requiere que participan en la observación como parte de este pago del Fondo de Equidad Salarial, según su acuerdo. Para los participantes que están en clase, bueno, esto significa que tienen que estar en este sistema de evaluación en las clases, que también lo conocemos como CLAS. También observaciones de los proveedores en las aulas de preescolar, es decir, participan en el ambiente, en la escala de calificación del ambiente, que también se conoce como ERS. Y los proveedores no tienen que dar los servicios de cuidado infantil y no necesitan enviar los datos de observación directamente a OSI. Ellos van a estar haciendo las observaciones y van a mandar esta información a OSI para saber que, bueno, se están cumpliendo con todos los requisitos en estas observaciones. También vamos a estar solicitando para los datos sobre la inscripción de estas instalaciones por grupos. Por estos datos sobre de inscripción, bueno, hay que ver los datos según la recepción del primer mes que sigue el siguiente, el recibimiento de los fondos y los recibos del siguiente mes para cada trimestre después de esa fecha. Así que les estamos pidiendo los registros de su inscripción por grupos de edad trimestral. Los proveedores que no hacen un seguimiento de los datos de inscripción por mes deben indicar en sus datos de inscripción, deben mandar las inscripción actuales. Vaya, estamos buscando cuándo se inscribieron cada trimestre que han participado en el fondo. Si la fecha anterior no está disponible, vamos a pedir al menos los datos de inscripción actual. La siguiente. También están los requisitos en los informes para presentar los costos de matrícula. Para los datos de la tarifa de matrícula, esto debe reportarse para el OSI sin reflejar los descuentos para hermanos. Así que, bueno, sí, aquí hay algo importante a considerar. Estamos buscando los datos los datos con descuento. Esto quiere decir que estos datos reportados no deben reflejar los descuentos para hermanos, la aplicación de escalas de tarifas o para los padres que se inscribieron antes de un aumento o cualquier otro descuento que el programa ofrece a las familias participantes. Segundo, el programa puede declarar la matrícula por hora, día, semana, mes o año escolar. Nada, simplemente necesitamos que nos indiquen basado en qué está esta cuota, pero ustedes pueden elegir cómo lo reportan. 3. Los programas deben comunicar la tarifa de matrícula que se cobraría a un menor que se inscribiera en el programa por primera vez en el mes en curso o en la siguiente oportunidad de inscripción disponible, según corresponda.
Y finalmente, los programas que no inscriben a los niños de manera continua durante todo el año deben informar la tarifa de matrícula que se cobrará por el niño que se inscriba en la próxima oportunidad de inscripción disponible. Quiero dejar muy claro que la OSI supervisará si los proveedores presentan los datos de inscripción y matrícula requeridos, pero no utilizará estos datos con fines de evaluación o determinación del cumplimiento con los requisitos del programa del Fondo de Equidad Salarial. Siguiente. Bien. También quiero mencionar requisitos adicionales de los informes fiscales para los proveedores con una exención aprobada de los requisitos del salario mínimo para el año fiscal 2024. Como hemos mencionado, hay algunos proveedores que tienen algunas excepciones para no cumplir con estos salarios mínimos, así que el monitoreo aquí va a ser un poco diferente. Además de los requisitos del año fiscal que ya detallé, quiere decir que aún así van a presentar todos los documentos y hay alguna información adicional que se le debe brindar a OSA. Así que si tienen una exención aprobada, también van a estar presentando una tabla salarial que describa los sueldos o salarios pagados a los docentes o docentes auxiliares después de la recepción del primer subsidio trimestral. En otras palabras, cuáles son sus salarios mínimos que su instalación ha sido pagado a estos educadores. Como recordatorio, esos salarios o sueldos deben ser pagados a partir del 30 de septiembre del 2023. También vamos a solicitar datos, informes financieros que demuestren que los subsidios trimestrales se utilizan únicamente para los siguientes fines. De acuerdo a los contratos, bueno, esto puede ser para aumentar los salarios o la remuneración de los docentes y docentes auxiliares elegibles, incluidos los impuestos sobre la nómina asociados, cubrir los costos administrativos asociados con la implementación de las escalas salariales y el cumplimiento de los requisitos de la OSI relacionados con el Fondo de Equidad Salarial. Y bueno, también para cubrir algunos otros beneficios complementarios para los educadores de la primera infancia y otros empleados de estas instalaciones. Estos son los únicos usos permitidos de estos fondos para los que tienen una extensión aprobada. Siguiente. Los proveedores con estas exenciones aprobadas también tienen requisitos adicionales de participar con asistencia técnica con la Alianza Comercial de Servicios Compartidos. No necesita presentar una evidencia de esta participación en este apoyo o se va a trabajar directamente con la alianza de DDS para obtener este informe de las instalaciones que están participando en esta asistencia técnica, pero es un requisito de esta exención aprobada. En el proceso de monitoreo, la OSE utilizará fuentes de datos fidedignas para evaluar la precisión, integridad y el cumplimiento. Esto incluye los salarios mínimos requeridos para los educadores de la primera infancia en las instalaciones que participan en el Fondo de Equidad Salarial con función y credencial, funciones del personal según lo indicado y aprobado en la herramienta de licencia de la División de Aprendizaje Temprano, es la DELT. Ustedes van a estar buscando esto. Las credenciales más altas de los miembros del personal, de nuevo, tal como se indica con los anexos correspondientes y la documentación aprobada en el DELT. Los cambios en los puestos de personal, los documentados mediante los formularios de cambio de personal o cartas de renuncia o despido del personal presentadas en la DELT. También deben estar firmadas y con fecha. Y vamos a buscar también cualquier otra orientación sobre políticas o documentos relevantes publicados por la OSI para el Fondo de Equidad Salarial para determinar el cumplimiento. Después de que los proveedores hayan presentado esta documentación, la OSI revisará esta documentación y presentará y comunicará las conclusiones a la supervisión de los proveedores participantes correspondientes al periodo. Basado en esta revisión, los cumplidores van a
van a recibir un reporte de si están cumpliendo o no cumpliendo. Vamos a ver cómo se ve cada uno de estos. Los proveedores que no tienen una excepción van a encontrar que están cumpliendo si los salarios mínimos se cumplen con todos los educadores elegibles. Los proveedores con una excepción aprobada van a encontrarse que están cumpliendo si los salarios fueron más altos para todos los educadores elegibles que los salarios anteriores al 30 de septiembre del 2023. Y los fondos se gastaron de acuerdo con los requisitos de la exención. Quiero hacer una pausa aquí y recordarle a todos que nos estamos refiriendo a las exenciones. En este contexto nos referimos a las exenciones de los requisitos de pagos mínimos para este fondo de equidad salarial. No nos estamos refiriendo a cualquier otra exención asociada con la regulación de licencia. Ahora, por otro lado, para las personas que no cumplen, cualquier proveedor que se ha encontrado que no cumplen, si no presentan toda la documentación requerida en el plazo establecido por la OCDE, para esos proveedores, sin una exención, si se encuentra que no se cumple, si con los salarios mínimos para que no se están cumpliendo para algunos o todos los educadores elegibles, para esos proveedores con una exención, y si se hace un encuentro de no cumplimiento, sería si no se le pagó al personal elegible los salarios superiores que a los pagados al 30 de septiembre del 2023. Y o no se utilizaron los fondos exclusivamente para los fines aprobados. Cualquier proveedor que se demuestre que no cumplen recibirán los planes de medidas correctivas. El proveedor deberá hacer lo siguiente. Deben implementar inmediatamente el plan de medidas correctivas para cumplir con los requisitos y completar alguna de las siguientes. El proveedor debe corregir lo que se encontró y presentar las pruebas de cumplimiento de los requisitos del salario mínimo, que incluyan un plan para conciliar cualquier pago adeudado a los educadores elegibles, o presentar una solicitud de exención para cumplir con los requisitos de salario mínimo. Es posible para un proveedor que se encuentre que se encontró que sea cumplimiento y se puede apelar a una determinación. Estas apelaciones pueden enviarse utilizando el formulario de solicitud de revisión del incumplimiento. El formulario debe incluir la documentación de respaldo. La OCDE revisará todas las solicitudes de apelación y emitirá otra determinación. La superintendente auxiliar de aprendizaje temprano aprobará todas las determinaciones de apelación y serán definitivas. En caso de que un proveedor se encuentre que no cumplió y que no corrija los incumplimientos, esta instalación se mantendrá en estado de prueba y será sujeto a más supervisión. Después de 2 conclusiones de incumplimiento, el proveedor pudiera identificarse en mychild.dc.gov como que no cumple con el Fondo de Equidad Salarial para educadores de la primera infancia. Después de 3 conclusiones de incumplimiento, se puede expulsar del programa del proveedor por un mínimo de 1 año. Los proveedores que sean dados de baja del programa pueden presentar una apelación por escrito a la OCDE con evidencia documental de por qué está haciendo esta apelación, y la OCDE revelará estas solicitudes de apelación y emitirá una determinación de nuevo. Todas estas apelaciones van a ser aprobadas por la superintendente auxiliar de aprendizaje temprano y serán definitivas. Antes de pasarle el micrófono a Angela, quiero ver que vean este proceso de revisión de la supervisión de manera visual para poder resumir toda la información que acabo de repasar. No voy a leer cada uno de los puntos, pero sí quiero que puedan ver esto para referirnos al siguiente punto acerca de él. Y bueno, vamos a ver varias cosas para poderlos apoyar en este proceso. Y bueno, con esta revisión de la política, ahora le entrego el micrófono a Angela. Angela, adelante. Thank you, Hannah. Hello, everyone, and thank you for joining us today.
Muchas gracias, Hannah. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Soy Ángel Espinela, soy gerente del proyecto y voy a hablarles del proceso para la documentación de este Fondo de Equidad Salarial. Sin embargo, antes de esto, me gustaría hacer hincapié en el proceso para los proveedores que no participan en el programa de subsidio infantil. Los proveedores que operan instalaciones subsidiadas y no subsidiadas deberán completar este proceso únicamente para sus centros que no participan en el programa de subsidio de cuidado infantil. Como mencionamos al inicio de la reunión, la mayoría de los proveedores que participan en este programa de proceso, el Fondo de Equidad Salarial, van a ser monitoreados para ver que cumplan en ambos programas en el otoño y van a recibir más información sobre el proceso posteriormente en el verano. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, habiendo dicho esto, vamos a empezar. OSSE va a utilizar dos plataformas para tener distintos elementos. Primero tenemos DELT, que es la herramienta de licencias, y también Smartsheet. OSSR sabe que tener varias plataformas puede crear un grado adicional de complejidad para los proveedores. Hemos seleccionado estas plataformas para ser más eficientes en la obtención de datos, dadas las funcionalidades y las limitaciones del sistema DELT actual. Y a la vez aseguramos que todas las plataformas se aseguren y protejan la privacidad de todos los datos que se comparten con respecto al personal y a sus negocios. A medida que tratamos de implementar este fondo de equidad salarial, también intentamos mejorar nuestros sistemas de reportes. Para apoyar a los proveedores, creamos esta tabla que vemos en pantalla que detalla toda la documentación que debe presentarse a la OSSE y en dónde debe presentarse. Esta diapositiva también habla sobre la documentación que todos los proveedores deben presentar y documentación adicional dentro de un periodo aprobado. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora hablemos sobre qué quiere decir esto en DELT. Primero tenemos que navegar en el sitio web de DELT y después tenemos que ver nuestro perfil. Queremos hacer clic en no si no tenemos una cuenta de correo terminada en DCAC. Y en la siguiente diapositiva vamos a ingresar nuestro nombre y contraseña relacionado con las cuentas de DELT y después hacemos clic en iniciar sesión o sign in. Siguiente diapositiva. Para cargar las cartas de contratación de personal y actualizar tenemos que llegar al perfil de la institución haciendo clic aquí en Facility Profile o perfil de la institución. Después, continuando con este proceso de carga de cartas de contratación de personal y actualizar los tipos de salario, hacemos clic en este icono de lápiz para seleccionar la institución. Como podemos ver, este icono está en rojo. Siguiente diapositiva, gracias. Cuando hacemos clic en este icono de lápiz, vamos a hacer clic en la pestaña personal o staff, como podemos ver resaltado aquí. Siguiente diapositiva, gracias. En esta pestaña queremos asegurarnos de que hacemos clic en el lápiz para editar el registro de un personal que ya tenemos. Aquí tenemos varios de estos aquí. Vamos a llegar hasta la sección de documentación o de anexos. Aquí tenemos que subir la documentación y debe ser subida como un PDF. Los nombres del archivo deben ser claros e indicar el contenido. Por ejemplo, John
juanperez.carta.pdf. Los campos con asteriscos son obligatorios. Siguiente diapositiva. Perdón, la que sigue. Aquí seguimos cargando las cartas y los tipos de salarios en Delta. Queremos asegurar de que llegamos a la parte de compensación y seleccionamos el tipo de salario correcto. Por ejemplo, podemos elegir anual, por hora, y después queremos ingresar la dirección. Tenemos que completar los campos con asterisco. El siguiente paso en Delta es llegar al fondo de la página y dar clic en guardar y cerrar o save y close. Es importante decir que después de hacer esto tienen que comunicarse a osse.childcarelicensing para decir qué es lo que queremos actualizar. Ahora voy a compartirles mi pantalla para compartir una presentación, una demostración en vivo de cómo se ve este proceso en Smartsheets. Un segundo, voy a cambiar de pantalla. Give me one moment as we're loading my screen here. Un segundo, estoy cargando mi pantalla aquí. Here I have provided the link to the Aquí proporcioné el enlace a Smartsheet y podemos ver en la pantalla, pero queremos hacer el clic en este link en su navegador favorito. Después vamos a llegar hasta la sección de número de licencia y vamos a elegir la flecha para encontrar el número de licencia y el centro. Queremos utilizar este menú desplegable y elegir el mes vigente para el mes que estamos presentando. Aquí llegamos, navegamos, ingresamos la fecha de ingreso para el primer trimestre en el que se inscribió este centro en este fondo de equidad salarial a la fecha. Ingresamos los datos para todos los meses. Como ven, elegí octubre de 2023 y por lo tanto está lleno la información de ingreso de octubre, enero y también la de abril. Los centros que no tengan este seguimiento mensual o que no tengan disponibles los meses anteriores indican que pueden indicarlo en el formulario y no van a ser castigados, pero es necesario reportar esta inscripción trimestral en los siguientes años. Tenemos que ingresarlo para los siguientes aspectos que son inscritos. Primero que nada, inscripción de preescolares, de preescolares, de recién nacidos y de bebés. Si no tienen, deben dejarla en blanco. Estos no son campos requeridos, entonces pueden dejarlos en blanco si no ven el grupo. A continuación van a ingresar los datos para cada uno de los grupos a los que se les da servicio. Identificar la frecuencia de la fecha de pago de cada uno. Por ejemplo, aquí tenemos diario, semanal, mensual, por año calendario,
año escolar u otro. Esto será con base en la institución y lo que le cobran normalmente a las familias. Hay que completar cada recuadro que sea válido. Si no dan un seguimiento o no tienen datos sobre las tarifas, pueden indicarlo en el formulario y no van a ser penalizados, pero deben reportarlo a partir de la fecha en la que se presenta y deberán hacerlo de manera trimestral en los siguientes años fiscales. Las, las instituciones tienen que van a deber hacer esto para los niños que están comenzando a partir del momento en el que se presenta la información. Por ejemplo, si están presentando los datos, tienen que reportar la tasa y para julio, por ejemplo. Esta tasa no debe reflejar descuentos de hermanos, tasas menores continuadas o cualquier otro tipo de descuento que el programa presente para los niños o las familias. Si la institución inscribe a personas que son empleadas y da un descuento para estos niños, hay que reportar esta tarifa. Si el centro no lo hace de manera continua porque el programa opera con base en un año escolar, deben reportar en la siguiente oportunidad de inscripción. Después vamos a pasar a la sección de documentación para todos los proveedores y cargar la documentación de nómina. Si tenemos una renuncia aplicada, tenemos que tener la documentación válida aquí para subirla. Se puede cargar varios documentos al mismo tiempo. Los archivos pueden ser arrastrados hacia este Smartsheet o cargados a la computadora de la persona que presenta la documentación con esta navegación. Una vez que todos estos datos requeridos hayan sido presentados, hagan clic en Presentar para presentar la información a la OSSE. Si gustan una copia de las respuestas, deben seleccionar Envíenme una copia de mis respuestas y esta caja de correo electrónico va a aparecer aquí. Esto va a seguir siendo requerido si si seleccionamos esta casilla. Si operamos varias instituciones, participamos en el Fondo de Equidad Salarial, deben completar un formulario para este centro. Ahora voy a dejar de compartir mi pantalla. Les agradezco a todas y todos. Gracias, Ángela y Hannah. Antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, vamos a hacer una encuesta para ver cuál es el idioma que hablan en esta sesión. Entonces vamos a estar presentando la encuesta en un segundo. Entonces díganos en dónde están. ¿Están en inglés, en español o en amárico? Y mientras hacemos esto, le pediré a Jared que nos ayude con las diapositivas de vuelta. Gracias. Alrighty, we'll give folks another 15 seconds or so to respond. Muy bien, vamos a tener otros 15 segundos para responder. Muy bien, muchas gracias por comunicarnos el idioma en el cual están ustedes. Ahora pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos a Hannah y a Angela de vuelta, entonces vamos a comenzar con la primera pregunta aquí en el chat. Este proveedor nos pregunta, ¿qué pasa si comienzo a pagar a los maestros principales y asistentes como un reembolso en el primer trimestre?
Esto no corresponde con lo que hicimos anteriormente para esta extensión cuando se nos solicitaba. Sí, muchas gracias. Voy a responder esta pregunta. Está bien, no es un problema. Entendemos que algunas instituciones aumentan estas excepciones una vez que tenemos esta fórmula, porque esto no era un requerimiento, no vamos a monitorear el cumplimiento hasta después, pero si aumentaron los salarios anteriormente, está bien, porque lo que estamos monitoreando es que los educadores aptos cumplan con los requisitos de salario mínimo. Entonces, mientras tengan educadores que cumplan con estos salarios mínimos, entonces pueden comenzar a pagarlo mucho antes, podemos pagar más del salario mínimo, pero vamos a analizar sobre todo que se cumplan con los requisitos, con el salario mínimo, pero si no están en el proceso no tienen que alinearse exactamente con estos requisitos mínimos. Gracias, Hannah. La siguiente pregunta es, me pregunto cuál es el objetivo de que OSS siga las tarifas que se cobran. Es una muy buena pregunta. Con gusto la puedo responder. Realmente el objetivo aquí es que OSS tenga un mejor entendimiento de las tendencias y de los datos históricos sobre los cobros que se hacen en las colegiaturas. Es algo que a menudo se obtiene la información, entonces cuando hacemos una encuesta sobre las tarifas de mercado, así con esto podemos evitar hacer esta encuesta y hacemos que se nos dé esta información de esta manera. También es información relevante para el programa. Podemos dar un seguimiento a los impactos y los impactos de este Fondo de Equidad Salarial. Esto incluye dar un seguimiento de lo que pagan los padres por cuidados de guardería en el distrito. Está inscrito en el acuerdo de proveedores y quiero ser clara en que aunque la información debe reportársenos, nosotros no evaluaremos a nivel programa o a nivel individual lo que se cobra. Es para que nosotros tengamos una visión amplia de los datos y entender mejor las colegiaturas. Gracias, Hannah. La siguiente pregunta se relaciona con, me parece que con los datos de salario. Dice, somos un programa que sigue un año académico y vamos de 8 a 3. Nuestros esfuerzos se compensan con salarios de más de 3 meses, aunque tengan más de 9 meses al año. Hay una oportunidad para explicar nuestro programa cuando presentamos la documentación a medida que se relaciona con la documentación de nómina. Ok, gracias por esta pregunta. Sí, deben incluir tanta información como sea necesaria para poder documentar que cumplen con los requisitos de salario mínimo. Esto incluye escribir notas y documentos, presentar documentación adicional. Queremos que hagan esto. Entendemos que hay muchos modelos de negocios. Ponemos los salarios mínimos en dos formas distintas y también tenemos el equivalente en salario por hora. Entonces, necesitamos documentación que muestre que de cualquiera de estas dos maneras, ya sea de manera por hora o por un salario o a lo largo del año, han cumplido con estos mínimos. Esta información es la que necesitamos saber para hacer esta determinación. La siguiente pregunta está relacionada con los datos de colegiatura e inscripción. Pregunta, ¿qué pasa si nuestros grupos etarios no cuadran con lo que se estipula? Por ejemplo, de 2 a 36, por ejemplo, tenemos niños de 18 a 30 meses y nuestro siguiente grupo va de 30 a 42. Entonces, ¿cómo debemos reportar esta inscripción y esta colegiatura? Creo que esto tiene que ver con la funcionalidad de Smartsheet. Sí, gracias. Si ustedes, bueno, ustedes tienen la capacidad en Smartsheet de tener un texto abierto, y entonces aquí podemos documentar, por ejemplo,
Voy a compartir mi pantalla, pero es una caja de texto libre y podemos escribir lo que estamos documentando aquí. Entonces hay que asegurarnos de que si tenemos distintos grupos de edad, tenemos que ponerlo y cuál es el grupo etario que están abordando. Y después la siguiente pregunta me parece que es similar. Esta persona pregunta, ¿qué pasa si tenemos distintas tasas de colegiatura para edades y para tiempo completo, tiempo parcial? Ok, misma respuesta. Nuevamente es una caja de texto libre, no es un menú desplegable en el que desplegamos nada más información numérica. Podemos informarle esto. Y la siguiente pregunta, ¿importa si hacemos una prorrata a la tarifa mínima si un maestro solo trabajó 10 meses? Las instituciones tienen la capacidad de hacer esta prorrata, pero lo que estamos buscando es la documentación de que cumplen con estos salarios mínimos. Si hacen la prorrata del salario, tienen que dar una justificación, necesitan documentarlo y necesitan documentar que han utilizado esta política de manera equitativa. Es decir, si hay una forma en la que el modelo de negocio funciona para hacer una prorrata de este salario mínimo, tenemos que aplicarlo de manera consistente para los empleadores. Si tenemos preguntas específicas sobre cómo aplica esto, comuníquense con nosotros, pero es similar a la primera pregunta. Si tenemos información adicional que nos ayuda a entender la forma en la que cumple con los salarios mínimos, incluyanlo cuando presenten su información de nómina. La siguiente pregunta, si un programa no tiene cambios de personal o cambio de personal elegible en el año fiscal 2024, el programa tiene que cargar la carta de salario cada trimestre y esta carta tiene que ser firmada cada trimestre. Ok, yo respondo a esta pregunta. No, no tiene que cargarse cada trimestre si se mantiene igual. Solo se requiere si la información de personal ha cambiado. Tenemos que tener en cuenta que toda actualización de registro que deba ser completado tiene como fecha límite el 31 de julio. Entonces hay que asegurarnos de que todos los que hayan cambiado estén anotados correctamente en Delta. Gracias, Ángela. Nuestro programa fue recientemente aprobado por el subsidio. No fuimos aprobados en el primer trimestre, pero no hemos inscrito niños desde nuestra aprobación. ¿Qué sugiere en términos de reporte? Me parece que esta pregunta es más si necesitan participar en el proceso de monitoreo que lanzamos hoy, y cuando monitoreamos lanzamientos tenemos que monitorear para ver si el proceso de monitoreo es el que compramos anteriormente, que obtuvimos anteriormente, y en ese caso le vamos a comunicar cuando se lance este programa, pero no están inscritos en las personas que tienen que hacerlo todavía. Muy bien, la siguiente pregunta aquí es, no tenemos contratos con el personal porque somos un empleador a voluntad y todos los empleadores han trabajado con nosotros por muchos años, entonces nuestras cartas no tienen anotados las cartas. ¿Cómo debemos documentar nuestros salarios? Un memorando es suficiente porque no firman de manera anual. Ok, si hay una notificación escrita a los empleados cuando se aumentó su salario, esto podría ser útil para incluirse, incluso si no es una carta de oferta original. A menudo hay comunicaciones escritas cuando hay un aumento de sueldo. Me parece que podemos hablar sobre los puntos específicos para ver si un memorando puede ser suficiente, pero nos gustaría ver que todo educador elegible en el programa tiene un aviso por escrito por parte de su empleador que confirme el salario o los salarios que se les pagan. Otra pregunta que tenemos relacionada con las cartas de oferta. ¿Qué pasa si las cartas que tenemos muestran las fechas y tarifas anteriores, pero no las actualizamos después de que se cambiaron, después de cumplir con la elegibilidad? Tenemos que actualizarlas y mostrar las fechas actuales para las cartas de oferta.
para que se refleje toda esta información? Me parece que es similar a la última pregunta. Va a ser sumamente útil si las cartas de oferta toman nota de que sus salarios actuales están actualizados, fechados y firmados en la información que proporcionan. Como están de acuerdo, esto va a facilitar nuestro proceso de monitoreo mucho, mucho. Nuestra siguiente pregunta puede ser una extensión de la anterior. Para los que aumentamos los salarios anteriormente en octubre de 2023, sin saber los fondos para el año fiscal 2025, la información para la gestión de el periodo de octubre a diciembre de 2024 con base en los análisis, ¿deberíamos mantenerlo en el salario mínimo a diciembre de 2024? Julia, can you repeat what the question is? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Para los que aumentaron los salarios en octubre de 2023, ¿van a recibir más información antes de del monitoreo de diciembre 2024? A lo mejor necesitamos más detalles sobre esta pregunta para determinar lo que están preguntando. Sí. En sí, todos los proveedores que participen, cuando están participando en el programa, se comprometen a pagar los salarios mínimos para cada trimestre en el que están participando en el programa. Entonces, sin importar cuándo eligieron comenzar con estos requisitos de salario mínimo, si están en el programa dentro de el año fiscal 2024, esperaríamos poder monitorear y verificar el cumplimiento con estos salarios hasta diciembre de 2024, que sería después de el pago del último trimestre. Muy bien, entonces veo la persona que lo preguntó fue una persona anónima. Si quiere, por favor, envíe un correo a oss.dsequity. La siguiente pregunta es, ¿hacen pagos prorrateados trimestrales para personal que fue despedido a medio trimestre? El requisito es cumplir con los salarios mínimos durante el periodo en el que un empleado trabaje con la institución. Estos no son pagos que van directamente a los educadores individuales, sino que son para que las instituciones los apoyen para cumplir los salarios mínimos. Entonces, si un empleado ya no trabaja dentro de este centro y el empleador no les está pagando, entonces buscaríamos la documentación de la carta de finalización de la relación laboral para ver cuándo finalizó. La siguiente pregunta que tenemos es de alguien que nos pregunta con respecto a la diapositiva 11. ¿Tenemos que proporcionar la evidencia de todos los aumentos de salario o solo uno o dos? ¿Podemos pasar a la diapositiva 11? I think while we're going back, that this is a question about the payroll documentation. And if that's the case, we have offered a number of different ways in which a facility can show compliance with the minimum salaries, recognizing that there are different models of how you pay your employees. So some people have a formal payroll system and can easily retrieve documents through that. In others, they're going to show us canceled checks and timesheets to be able to show when they paid educators. Ver, entonces, si esa es la pregunta, no tienes que brindar toda esa documentación. Las otras cosas de los documentos de nómina
como las cartas de contratación y todo este tipo de cosas, eso se requiere. Bien, otra pregunta acerca de las cartas de los salarios. Algunas personas preguntan si hay algún formato disponible de estas cartas o necesitamos crear el propio. No tenemos un formato en sí. En el portal de OSI creo que lo mejor que podría hacer es mirar a ese acuerdo del proveedor que tiene algunos lineamientos de qué es lo que hay que cumplir con estas cartas para asegurar que, bueno, están cumpliendo todos estos requerimientos, pero puede ser algo muy simple. Simplemente habría que incluir en estos componentes que van en el contrato. La siguiente pregunta es para Angela. ¿Necesitamos brindar los pagos de cada mes o solamente para el trimestre actual? Sí, bueno, sería para el trimestre en el que se está monitoreando para ese miembro. Y bueno, ahí está esta situación. Alguien pregunta que si tenemos algún tiempo para saber qué tanto se va a monitorear. Bueno, este proceso de monitoría va a lanzar en verano. Todos los proveedores van a recibir una notificación de cuándo va a empezar su periodo de monitoreo y para empezar van a tener una notificación de al menos 30 días de anticipación. Ahora, veo algunas preguntas acerca del año escolar, el año fiscal 2025. Hay algo de información porque alguien está preguntando, bueno, vamos a conocer los requerimientos que empiezan el 1 de octubre del 2024. Muy buena pregunta. Y bueno, sí entendemos qué tanta ansiedad puede haber por parte de los proveedores de recibir esta información. Y bueno, quiero decir que primero estamos muy agradecidos de que el Consejo ha incluido estos fondos para el Fondo de Guía Salarial para los Educadores de Primera Infancia, el presupuesto del año fiscal 25. Y bueno, muchos de ustedes que han participado en defensa por ese tipo de esfuerzo, el programa va a continuar en el año fiscal 25 y creo que muchos de ustedes también saben que la OCE está trabajando con la fuerza de trabajo de equidad, de pagos justos, para hacer algunos cambios en el programa para poder cumplir las restricciones fiscales bajo las que nos encontramos. Vamos a poder establecer la fórmula para encontrar los salarios mínimos. Así que, bueno, entendemos que las personas quieren tener la información lo antes posible y vamos a estarla compartiendo a la brevedad, pero este grupo de trabajo va a estar trabajando este verano para encontrar cuáles son los siguientes pasos para el año fiscal 25 y más adelante. Así que compartiremos esta información en cuanto la tengamos. Gracias. Otra pregunta relacionada a los pagos es, ¿qué es lo que debo hacer si un miembro de staff puede recibir un pago de más de lo que se supone y no se refleja? Y si encontramos que había una equivocación, ¿cómo se ajusta en el siguiente pago? ¿Estaríamos penalizados? Hasta siempre y cuando ese educador siempre haya sido pagado al menos el salario mínimo que corresponde a su rol y credenciales, no habría ningún problema. Así que bueno, asumiendo que en ambos casos los salarios mínimos siguen cumpliendo ese mínimo, el programa va a estar en cumplimiento con el pago de equidad salarial. Bueno, la siguiente pregunta es, uno de mis empleados no está inscrito en este fondo de equidad salarial. Tengo que brindar a esta persona, probablemente esta persona fue empleada como algún tipo de empleado no elegible. Esto incluye, vaya, esta persona tiene que presentar documentación para el personal incluido en los tipos de personal elegible. Si no es un personal no elegible, no tienen que presentar esta documentación. Esto es para el personal que sea el tipo de personal elegible. Vaya, quiero decir, lo que es elegible tiene que ser un tipo de personal no elegible, es lo que estamos buscando monitorear. Otra persona pregunta, ¿podemos brindar un reporte de ganancias trimestral en lugar de todos los recibos de pago?
Tal vez necesitamos discutir algunos detalles. Yo les invitaría a que hagan esa pregunta. Esencialmente, la documentación debe demostrar que los empleados individuales, el nivel de esos salarios mínimos se cumplieron. Con esa información, en cuanto esté eh, que esté disponible, se puede presentar y se puede dar los seguimientos respecto a esta pregunta. Bien, la siguiente pregunta es, si una maestra, su pago está incorrecto en DELT y no se ha corregido, ¿cómo es que el proveedor verifica que se recibieron los salarios correctos para su tipo de empleado? Sí, diría que si estás tratando de verificar que ese miembro de staff recibió las compensaciones correspondientes, habría que preguntar eh, al correo específico para mandar los nombres, para ver si había algo incorrecto o se está corrigiendo. Y bueno, para ver si esto está relacionado con DELT y bueno, hay que ver si este archivo se presentó a tiempo y de ser así, bueno, habría que hablar de la licencia. Así que mándenos los detalles a osi.ace.gov. La siguiente pregunta está relacionada acerca de los requerimientos de salario mínimo. En cuanto lo que esta persona está preguntando es si un empleador actualmente está en un programa de CDA, se justifica que el empleador haya recibido la tarifa de $7 y 10 centavos por hora. $17. Sí, de hecho puedo yo responder eso. Bueno, quiero mencionar, voy a poner esto en el chat. Esta es los requerimientos mínimos de pago para las instalaciones de atención infantil. Si tienes un miembro de personal con las credenciales menores al CDA, los salarios mínimos es de $21.09. Así que las invito a que buscan este recurso que de nuevo muestra los salarios mínimos anuales y por hora, y deben mirar eso basados en el rol, las credenciales que su personal tiene y los salarios mínimos que se requieren. Nuestra siguiente pregunta es, tenemos un empleado que está utilizando un FML de pagos, vaya una licencia médica por un periodo de tiempo. Y fondos de equidad salarial ya se recibieron para ese trimestre. ¿Cómo manejamos estos fondos que no se le pagaron como salarios a este empleado? Puedo tomar esto y también podemos poner en el chat lo que tenemos ahí respecto a los cambios de los personal. Y lo más importante es entender es este fondo de equidad es una fuente de ingresos para las instalaciones, para brindar a estas instalaciones, estos recursos de las instalaciones para poder aumentar los salarios de los educadores elegibles. Y aun cuando la declaración indique los nombres de las personas elegibles, estos fondos ya no están atados específicamente a sus individuos, vaya, no son pagos suplementales a los individuos. Así que todo eso es para decir, si es un personal que está en alguna licencia de algún tipo, a esos recursos deben ser utilizados de otra manera que soporte esta intención del fondo. Puede ser para compensaciones de otro tipo de personas, pero no tienen que ir directamente a ese educador en individual. La instalación tiene esos recursos para utilizarlos de manera que sean consistentes con los usos de cómo se determinan los pagos de este fondo. Bien, la siguiente pregunta viene de alguien que dice, bueno, ¿qué tal si no tienes personal? Tal vez sea un proveedor en hogar, eso no queda claro, pero entonces, ¿cómo alguien va a reportar si no tiene ningún personal? No va a ser monitoreado, así de simple, con este proceso para el mes que cumple con estos requerimientos de salario mínimo. Vamos a estar contactando a otros requerimientos no fiscales para asegurar que se dé seguimiento a todos los requisitos de este Fondo de Equidad Salarial. Y bueno, se va a ver, hacer algunas observaciones, se va a reportar los datos de inscripción, de matrícula y cualquier otros datos si fuera un proveedor personal individual con alguna exención. No vamos a estar viendo los salarios de los proveedores de cuidados en hogar o extendidos, solamente vamos a estar buscando los salarios que se pagan a los empleados. Así que si usted es un proveedor en hogar
y emplea a otras personas, algún rol de asociado, entonces, bueno, se tienen que pagar salarios. De lo contrario, no se tiene que brindar documentación de la nómina. Y otra documentación, otra pregunta de documentación de estas nóminas, bueno, ¿existe una bitácora de nóminas que incluya a todos los proveedores o se requiere más documentación que sea más individualizada? Lo que puedo decir al respecto es, creo que ya se mencionó, necesitamos la documentación de respaldo que indique que estos educadores recibieron sus pagos mínimos. Entonces yo diría que si nos brindas algo, una hoja de cálculo en Excel o algo, vamos a necesitar la documentación de respaldo, documentación de nómina que indique qué es lo que realmente recibieron el personal. Si eres alguien, pueden ser la declaración de banco, que cheques cancelados o lo que sea, porque hay una serie de proveedores que, bueno, nos presentan información, así que, bueno, necesitamos asegurar que la información que nos presenta realmente sea verificada. Vaya, que al final los educadores recibieron su pago mínimo. Gracias. La persona que preguntó de la nómina dice, bueno, esto es de un sistema de nóminas, así que corresponde esta bitácora a todos los acuerdos, así que, bueno, muchas gracias. Tenemos unos 5 minutos para preguntas, así que si no han utilizado la función de preguntas y respuestas, por favor háganlo. Diana, puedo ver que hay algunas personas que hacen preguntas respecto al año escolar, el año fiscal 25, y bueno, la pregunta es, ¿qué tanto va a durar? ¿Pueden repetir? Vamos a ver lo que estábamos poniendo ahí. El año fiscal 25 empieza el 1 de octubre. Así que sí tenemos alguna confirmación del fondo que va a estar fondeado en el año fiscal 25 y va a continuar. Así que no hemos todavía puesto la información acerca de los detalles específicos de los salarios mínimos y de lo que se puede esperar de la fórmula del año fiscal 25, porque va a haber algunos cambios al programa basados en el nivel de fondos para el año fiscal 25. Y bueno, a ver una serie de recomendaciones que vienen del grupo de trabajo de compensación de estos fondos, así que en cuanto tengamos la información la vamos a compartir. Sabemos que, bueno, es un desafío no contar con esta información, pero bueno, estamos también muy agradecidos que este fondo va a seguir operando. Y bueno, ahora ya sabemos que así va a ser. Nuestra prioridad es brindarles la información en cuanto la tengamos. Vamos a ver, surgió una pregunta acerca de las acciones correctivas. Alguien está preguntando, ¿qué acciones correctivas el proveedor va a tener si se encuentra que no cumple? Sí, puedo yo tomar esta. Hay una serie de acciones que vamos a poner. Primero es un individuo, un proveedor individual que se encuentre y que no está cumpliendo, se le va a dar una acción, un plan de acción correctiva. El proveedor debe implementar ese plan de acciones correctivas para cumplir con los requerimientos y van a necesitar tener este plan de acciones correctivas. Va a consistir de corregir los hallazgos de no cumplimiento y específicamente que probablemente se va a incluir una prueba de cumplimiento con los requerimientos de salario mínimo para todos los educadores que es sucesivo, sobre todo todos los datos para reconciliar los pagos que se deban, que no se fueron pagados a las educadoras. Si el proveedor no puede hacer eso, pueden brindar esta solicitud para los requisitos mínimos y entonces se va a explicar qué es lo que sigue en más detalle. Los proveedores pueden apelar un hallazgo de incumplimiento. Si fallan en corregir el hallazgo, entonces estarían en estatus probatorio. Thank you. Muchas gracias. Ahora tenemos preguntas sobre
el monitoreo del Fondo de Equidad Salarial sobre los tiempos para la otorgación de licencias, renovación, inspecciones. Vamos a darles aviso por lo menos 30 días en antelación de que comencemos nuestro monitoreo. Entonces, los alentamos a que obtengan la información que vimos el día de hoy para que tengan un buen inicio y que estén listos cuando sea el tiempo. Les voy a dar otro minuto para que escriban sus preguntas antes de que cerramos. Alrighty, we're seeing some questions Muy here. bien, estamos viendo preguntas aquí sobre registros y grabaciones de la reunión de hoy. La presentación va a estar disponible en línea. Compartimos enlaces y también vamos a enviarles la grabación de esta sesión a todos. La última pregunta que está llegando aquí es, ¿un proveedor puede dejar de participar en el Fondo de Equidad Salarial? Es decir, ¿pueden optar no participar si lo están haciendo? Yo diría que si un proveedor quiere salir del Fondo de Equidad Salarial, nos gustaría que estuvieran dentro del mismo tiempo que la inscripción. Entonces, si están saliendo, queremos asegurarnos de que si están recibiendo un monto, paguen los salarios mínimos por este tiempo que se está cubriendo el monto. Entonces, si están saliendo, por favor, comuníquense con nosotros para que veamos los tiempos. Esa pregunta en específico, he tenido muchas preguntas sobre cómo salir. Ok, parece que en ese escenario lo que tenemos que hacer es enviar un correo a ABCSE. Me parece que el equipo ha trabajado en pensar si es necesario hacer una renuncia o una exención. Sí, también me gustaría aclarar que para todo trimestre en el que participe un proveedor, se les va a monitorear el cumplimiento por el salario mínimo. Incluso si salen del programa a futuro, van a estar sujetos a monitoreo durante el trimestre que reciben el pago. Muy bien, entonces con eso me parece que vamos a cerrar esta sesión de la tarde. Les agradecemos a todos los que están con nosotros. Para más información sobre el Fondo de Equidad Salarial de Educadores, por favor visiten el sitio web de OSSE. Les vamos a mostrar el link en el chat. También les alentamos a que revisen los recursos que están disponibles, incluido la política de monitoreo y la guía para el proceso de monitoreo. Y vamos a incluir esto en el chat también. También quiero señalar que vamos a tener otra sesión esta tarde. Vamos a cubrir todo el mismo contenido, pero si quieren estar en esta sesión nuevamente, se los invitamos y vamos a darles un correo de seguimiento con estas grabaciones y enlaces en los días por venir. Entonces, muchísimas gracias por todo, por estar con nosotros. Gracias a todos y espero verlos pronto. Gracias.